Hola, qué gusto arrancar con este análisis a fondo de nuestro material base. Hoy nos espera un recorrido académico fascinante, porque nuestra meta es básicamente deconstruir algo que casi todos damos por sentado, la forma en la que se construye y se nos vende la historia universal. A través de textos de pensadores clave como Jack Goody, Dipesh Chakrabarty, Peter Frankopan y Enrique Dussel, vamos a ver cómo unas perspectivas superlocales lograron posicionarse increíblemente como la medida absoluta del progreso humano. Es un análisis de esos que te cambian por completo la forma de entender el mundo. Bueno, para entrar en materia, nuestra hoja de ruta es súper clara. Primero, veremos el mantra del triunfo occidental. Segundo, el concepto del robo de la historia. Tercero, los valores secuestrados. Cuarto, el mito del estancamiento asiático. Y cerramos con la idea de provincializar Europa. ¡Arranquemos! Punto número 1. El mantra del triunfo occidental. A ver, la progresión lineal que describe el antropólogo Eric Wolf es algo que todos absorbemos desde chiquitos en la escuela, ¿no? La narrativa es súper seductora por lo simple que es. La antigua Grecia engendra la brillantez de Roma. Luego Roma cae y le da paso a la Europa cristiana. Esta despierta en el Renacimiento, florece en la Ilustración y ¡pum!, culmina en la democracia moderna. O sea, nos la presentan como una marcha ininterrumpida, casi como una carrera de relevos perfecta, donde la antorcha del progreso pasa de una mano europea a otra. Esta narrativa es tan, pero tan omnipresente, que la sentimos como si fuera una ley natural de la física, consolidando el gran mito de que el triunfo de Occidente era un destino absoluto e inevitable. Pero ojo aquí, porque el historiador Peter Frankopan nos lanza una advertencia enorme. Esa línea de tiempo tan pulcra y ordenadita no tiene absolutamente nada de natural. De hecho, los textos académicos nos señalan que es una narrativa súper editada y manufacturada por los vencedores de la era moderna. Literalmente seleccionaron unos eventos y borraron otros para crear la ilusión de que Occidente era la única continuación válida del mundo antiguo. Y entender que esto es un relato editado es crucial, porque la forma en que aceptamos el pasado dicta directamente quién tiene el poder y la autoridad moral en el mundo de hoy. Y esto nos lleva directo al punto 2, el robo de la historia. Aquí entra el texto fundacional de esta deconstrucción, El robo de la historia, del gran antropólogo británico Jack Goody. Su trabajo fue un verdadero terremoto intelectual, porque no se limitó a decir, se equivocaron en esta fecha. No, acusó directamente a la historiografía tradicional de cometer un hurto intelectual a escala planetaria, alterando cómo percibimos el desarrollo humano. Entonces, ¿qué significa exactamente este robo? Imagínense por un segundo que una provincia pequeñita del mundo, con sus problemas locales y su propio ritmo, de repente logra convencer a todo el planeta de que su historia es la historia universal. De eso se trata esto. Procesos que ocurrieron a nivel superlocal en Europa Occidental fueron empaquetados y proyectados como una plantilla obligatoria para todas las demás civilizaciones del mundo. O sea, la historia de una península se vendió, con un éxito rotundo, como la historia de toda la humanidad. Y fíjense lo profundo que es este monopolio cuando vemos cómo usaron épocas superlocales como varas de medir universales. Se estableció que la antigüedad europea era la única cuna del pensamiento político. Pero lo más loco es lo del feudalismo. Lo asumieron como un escalón evolutivo obligatorio. Entonces, al decir que otras regiones del mundo no tenían este modelo feudal, automáticamente justificaban la idea de que estaban atrasadas y necesitaban intervención. Si no encajabas en su molde exacto para llegar al capitalismo, te etiquetaban de primitivo o inferior. Así de fuerte. Pasemos al tercer punto. Valores secuestrados por Occidente. La lista de cosas que solemos asociar exclusivamente con la genialidad de Occidente es larguísima. Va desde la democracia y el mercado hasta abstracciones como la libertad, el humanismo y, escuchen esto, hasta el amor romántico. Muchas veces se enseña que el amor romántico fue un invento noble del siglo II en Europa, pero la academia actual nos ha demostrado que los trovadores europeos, en realidad, asimilaron estos conceptos de caballería de la poesía árabe y andalusí en la España musulmana. Resulta francamente absurdo pensar que una sola región sea dueña de capacidades y emociones que son puramente humanas. Como nos reflexiona Goody, virtudes como el individualismo o la libertad no brotaron mágicamente y de forma exclusiva en la modernidad occidental. Hay muchísima evidencia de que estos sistemas ya existían y muy bien estructurados en todo el mundo. Hablamos de asambleas democráticas en las antiguas repúblicas de la India o complejos consejos participativos en las naciones indígenas de América, muchísimo antes de que Europa siquiera acuñara su versión moderna de democracia. Y esta apropiación llegó a tal punto que secuestraron hasta el concepto del tiempo, literalmente. Occidente no solo reescribió la historia,
sino que se adueñó de cómo medimos el progreso. Al imponer el calendario gregoriano a nivel mundial, o al decidir que el meridiano de Greenwich en Inglaterra sería el punto cero para los usos horarios de todo el planeta, centralizaron el tiempo. Básicamente, impusieron su propio latido para que el resto del mundo tuviera que sincronizarse. Vamos al punto número 4, el mito del estancamiento asiático. Ahora, para que toda esta narrativa funcionara en las escuelas y en la política, tuvieron que inventarse un contraste artificial súper dramático. Por un lado, crearon el esencialismo europeo, una imagen impecable de dinamismo, razón científica y progreso imparable. Y por el otro, en un contraste totalmente deliberado, los pensadores ilustrados aplastaron a Oriente bajo estereotipos terribles. Etiquetaron a sociedades milenarias como déspotas, diciendo que estaban atrapadas en un letargo mítico y en un estancamiento absoluto, y que, obvio, necesitaban que alguien de afuera fuera a despertarlas. Pero bueno, la realidad histórica destroza ese mito por completo. Lejos de estar paralizada, la civilización china mucho antes del siglo XVI era una auténtica potencia de innovación mundial. Tenían un dinamismo económico brutal. Imagínense que ya usaban papel moneda y tenían flotas navales gigantescas como las del almirante Zheng He, que hacían ver a los barcos europeos de la época como juguetes. Intelectualmente tenían administraciones meritocráticas y visiones seculares siglos antes de la Ilustración europea. O sea, el estancamiento asiático fue un mito estratégico inventado para justificar una superioridad que, viendo los datos duros, simplemente no existió así. Y así llegamos a nuestro último punto, provincializando Europa. Frente a la caída de todos estos mitos, el historiador Dipesh Chakrabarty nos presenta un paradigma espectacular. No nos dice que hay que tirar a la basura las ideas políticas europeas, sino que debemos aceptar que no son universales ni puras. Tratar de aplicar conceptos europeos de Estado al resto del mundo es como intentar meter a la fuerza un enchufe local en un tomacorriente internacional con otra forma. La herencia local siempre va a causar fricción. Toda idea europea lleva su propia historia provincial incrustada. El llamado aquí es a tratar intelectualmente a Europa como lo que es, una provincia más del mundo, no la regla universal para medir a todos los demás. Y esta idea conecta maravillosamente con el filósofo Enrique Dussel, quien llama a las cosas por su nombre. El eurocentrismo es una invención ideológica. Es una fabricación teórica impulsada en la Ilustración para elevar a Europa. Pero lo más trágico de esta invención es que logró volver invisible a la inmensa mayoría global. Cuando un sistema borra sistemáticamente los aportes históricos de lugares como América Latina o el sur global, está dañando la identidad moderna, reduciendo a poblaciones enormes a ser simples espectadores pasivos de una historia donde, en realidad, fueron protagonistas absolutos. Para cerrar este análisis, les dejo una pregunta que de verdad nos pone a pensar. Si aceptamos que esas grandes categorías universales de progreso humano son solo eventos provinciales de una sola región, ¿cuánto del verdadero, inmenso y riquísimo pasado global sigue oculto a nuestra vista hoy en día? Es un desafío gigantesco a todo lo que creemos saber y una invitación urgente a reexplorar la historia mundial con otros ojos. Porque como hemos visto en las fuentes de hoy, entender cómo se escribió el pasado es clave para entender quién tiene el poder en el presente. La invitación queda súper abierta para seguir cuestionando estas narrativas.